Hola, bienvenidos a una sesión virtual más para el reforzamiento de tus conocimientos. En esta ocasión abordaremos el tema titulado Los nexos que relacionan temporalmente los enunciados. Comenzamos. Los nexos de temporalidad. Recordemos que los nexos son palabras que nos ayudan a unir oraciones y así darle un sentido a la oración. Ahora bien, los nexos temporales cumplen la misma función, solo que estos nexos se emplean para señalar el orden en que ocurren los eventos o acciones que conforman la idea, es decir, establecen un carácter de temporalidad apreciable en la existencia de los hechos que conforman las oraciones. Y en este sentido existen tres tipos de nexos temporales. El primero del que hablaremos es el del tipo de anterioridad, que sirve para relatar eventos que ocurrieron con anticipación a la actualidad. Y bueno, algunos de estos nexos de anterioridad son primero que, tan pronto como, antes de que, en cuanto. Ahora bien, comprendiendo este tipo de nexos de anterioridad, vamos a observar algunos ejemplos donde aparecen los nexos en negritas. Y si nos damos cuenta, existe algo en común que se refiere a que se utilizan para explicar algo previo, algo que ocurre antes de la acción principal, por decirlo. En este caso, por ejemplo, revisemos el tercer ejemplo. Antes de que inicie la entrega de los reconocimientos, quisiera decirles unas palabras. Digamos que el punto central es la entrega de los reconocimientos. ¿Sí? Ese es el evento, digamos, principal. Pero para poder hacer algo previo, antes de esto, que es decir unas palabras, pues se utiliza este tipo de nexo. Y así los demás nexos que se utilizan en este tipo de ejemplos de nexos de anterioridad, como uno de los tipos de nexos de temporal. Y bueno, para continuar, vamos a comprender ahora lo que se refiere al segundo tipo de nexo de temporalidad, que se refiere al de simultaneidad. Y dice que relata hechos o acciones que están ocurriendo paralelamente, o lo que es lo mismo, narra eventos que están pasando al mismo tiempo. Los nexos de simultaneidad son mientras, siempre que, al mismo tiempo, en ese mismo momento, entre tanto, simultáneamente. Ahora bien, vamos a considerar algunos ejemplos de este segundo tipo de nexo sobre el tiempo, sobre el manejo de cuestiones de tiempo en una oración, en cuestión de acciones o de eventos, y vean cómo aparecen en negritas estos nexos que básicamente nos ayudan a comprender dos eventos que ocurren al mismo tiempo. Observemos el último ejemplo, el ejemplo número 4. Dice: todos estábamos tranquilos, pero comenzó a escucharse un fuerte estruendo. En ese mismo momento, las distintas paredes del lugar comenzaron a moverse y todo alrededor se empezó a caer. Vean entonces cómo podemos hablar entonces de dos situaciones que ocurren en el mismo tiempo. Y en tercer lugar tenemos el nexo de posterioridad, que narra la ocurrencia de un evento después de otro. En algunas ocasiones sirve para relatar hechos a futuro. Los nexos empleados de posterioridad son ya que, luego de que, más tarde, después de, posteriormente, tan luego como. Ahora bien, veamos unos ejemplos. Dice que me llamaron justo después de que hubiera salido de casa. Charlaron más tarde, llovió como nunca. Es decir, son situaciones que ocurren después del hecho presente o de la situación principal. Por ejemplo, vean el tercer enunciado. Dice: luego de que se sirva la comida viene el postre. Y es una manera de poder expresar lo que a continuación sucederá, o como decía el concepto, lo que a futuro podría
podría presentarse o se presenta. Ahora vamos con los ejercicios. Dice instrucciones. Lee con mucha atención las siguientes oraciones e identifica el tipo de nexo temporal que se exprese, si fuera el caso. Y viene la primera pregunta. Unos niños comen poco, pero otros no comen nada. Y nos da 4 incisos, donde obviamente uno de ellos es la respuesta correcta. Y habría que verificar primero si dentro del enunciado viene un nexo temporal. Y si es así, ¿de qué tipo sería? ¿Cuál podríamos considerar que es la respuesta correcta? Inciso A, sin nexo temporal. Inciso B, de simultaneidad. Inciso C, de posterioridad. O inciso D, de anterioridad. Y si observan en el enunciado, pues viene un nexo pero ese tipo de nexo no es de tiempo, no es temporal. Entonces la respuesta correcta sería el inciso A, sin nexo temporal, porque no expresa ninguna situación que esté, digamos, que pueda explicar el momento en que está ocurriendo, sea como ninguno de los 3 ejemplos que hemos estado o tipos que hemos estado analizando. Ahora revisemos el ejercicio o la pregunta número 2. Dice, en los valles centrales de Oaxaca, Puebla y Guerrero se asentaron mixtecas, mientras en Veracruz se establecieron los totonacas, y nos muestran 4 incisos en donde pues nos muestra también los 3 tipos de nexos temporales. Si vemos el enunciado, sí muestra un nexo temporal. ¿Cuál sería el correcto? Inciso A, temporal. Inciso B, anterioridad. Inciso C, posterioridad. O inciso D, de simultaneidad. Y si reflexionamos lo aprendido, sería mientras el nexo del cual estamos hablando, porque son 2 hechos que ocurren en el mismo momento, y por esa razón la respuesta correcta sería inciso D, de simultaneidad. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio, número 3. Antes de que miraras, yo sentí mucho alivio al verte. Y el nexo sería antes de que, si recordamos los nexos que estamos trabajando. Y este nexo antes de que, la misma conjunción de palabras nos da a entender algo previo al hecho en sí, o sea, antes de que ocurra el hecho tal cual. Entonces estamos hablando que la respuesta correcta es el inciso A, anterioridad, ¿ok? Porque no es posterior, no es en el mismo momento y no existe un nexo atemporal. Ok, siguiendo con esta temática, vamos a revisar unas instrucciones. Dice, lee las siguientes preguntas y selecciona el inciso que consideres correcto. Viene la pregunta número 1, ¿cuál de las siguientes oraciones contiene un nexo de tiempo? Vean los 4 incisos. Algún inciso muestra un nexo, pero no corresponde a algún tipo de nexo de tiempo. Sin embargo, hay una oración que sí muestra un tipo de nexo de temporal, específicamente de simultaneidad, ¿no? Que estaríamos hablando que sería el inciso C. Unos juegan entre tanto que otros estudian, o podría ser entre tanto que, mientras, simultáneamente, etcétera. Entonces es importante que pues revisemos los incisos y podamos comprender claramente los tipos de nexos, o en particular algún tipo de nexo que nos pida la interrogante, la pregunta. Vamos con la pregunta número 2. Dice, ¿por qué los nexos temporales hacen que en una oración o párrafo comprendamos mejor el momento en que ocurren las acciones o eventos? Y esta pregunta la podemos responder si revisamos la teoría que en un principio explicamos, referente a la importancia de poder manejar y comprender los nexos de temporalidad para poder comprender bien el momento en que ocurre una acción o un evento. Algunos distractores están
muy claros y muy simples en los incisos. Por ejemplo, el inciso C o el inciso D no corresponden en absoluto a explicar claramente la interrogante que nos muestra la pregunta número 2, pero existe el inciso B, que nos muestra pues claramente el por qué es la importancia de utilizar los nexos temporales para poder decir específicamente el momento en que se lleven a cabo los hechos. Ok, la respuesta correcta sería entonces el inciso B. Pues bien, me despido de ustedes esperando que haya sido de utilidad la explicación de este tema y esperamos sus dudas, comentarios y sugerencias en los siguientes correos electrónicos. En el segundo lugar de los correos electrónicos se encuentra en particular el de español y bueno, esperemos que tengan éxito en su examen con mi PEMS. Hasta luego.